Seguimos conversando con Nando Parrado, sobreviviente y héroe de la tragedia de los Andes ocurrida hace 40 años, de ese milagroso rescate después de 72 días de estar en la cordillera y autor del libro Milagro en los Andes, que ha venido a dar una charla a República Dominicana. Queremos agradecer, aprovechamos a PPI República por habernos cedido este tiempo de Nando, a quien quisimos traer hace 10 años y por fin se nos dio. Yo quería aprovechar a nuestros amigos del Twitter. Nosotros tenemos 2 entradas para ustedes y tenemos una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos fueron los sobrevivientes de los Andes al final? ¿Cuántos fueron los sobrevivientes y cuántos días estuvieron en la montaña? Son 2 respuestas. ¿Cuántos fueron los sobrevivientes y cuántos días estuvieron en la montaña? La respuesta serán 2 entradas para los 2 primeros ganadores. Nando, estábamos hablando de la decisión de comer la carne humana, que fue quizás la más difícil. Mucha gente les llamó caníbales. El caníbal es una persona que mata para comer. Ustedes no hicieron una cosa así. La iglesia... Esta es una historia de vida, además. Exacto. Porque 16 salimos, pero gracias a esos 16 ya esas familias son más de 150. Claro que sí. Hijos, hijas, nietos. Y los familiares los quieren a ustedes como si fueran sus hijos. Exacto. Sus hijos. La iglesia incluso también justifica la antropofagia in extremis. O sea que mucha gente que pensó que la iglesia los iba a excomulgar, para nada. Y no es la primera vez que este tipo de historia se da en la humanidad, aunque es quizás la más importante, sin duda alguna. Vamos a hablar de esa segunda catástrofe. Después de 2 semanas y media de ustedes haber acomodado el avión ya era como un hotel, pequeño hotel para ustedes, ¿no? Lo que había quedado. Sí, ya habíamos organizado las cosas, estábamos nosotros durmiendo en el piso y el Vasco y Arturo con las piernas quebradas, los habíamos colgado en unas hamacas del techo. Y como te dije al principio, todo empeora en una situación límite, no hay lugar para mejorar. Y este es un infierno helado. Y ese infierno se transforma en algo mucho peor, porque una noche, en el silencio, en ese silencio que es absoluto de una montaña, un silencio que uno jamás ha escuchado antes, un silencio que te vuelve loco, sentiste un ruido. Y cuando mirás hacia el ruido era una avalancha que le pega al avión con una vehemencia, una fuerza descomunal. Es imposible describir la fuerza de una avalancha, es como que te pegue un portaaviones en el pecho. Y de los 29 que estábamos dentro del avión, en tierra a 27 dentro del avión la avalancha. Entonces eso cada vez era una cosa peor, y esa avalancha mata a 9. Ustedes lucharon, los 2 que quedaron fuera, lucharon para quitar la nieve de la cara. De la cara de los demás. Había unos que estaban enterrados bajo más cantidad de nieve, porque la nieve entra de mayor a menor hacia adentro. Claro. Los que tenían poca nieve pudieron salir y empezaron a buscar la cara de los demás. Y en esa ansiedad, en ese pánico, sin ningún entrenamiento previo, en 2 minutos, 2 minutos y medio, 3, ¿no? Salvaron a 19. Impresionante. El avión por dentro y por fuera. El avión tapado de nieve con 2-3 metros de nieve por arriba, la avalancha pasa por arriba y además la mitad del espacio adentro del avión ocupado por la nieve. O sea, ahora tenemos la mitad del espacio, al oscuro, mojados y llenos de nieve. Y con un oxígeno viciado, muy poquito. Y un oxígeno que dijimos, no se muevan, respiren despacio porque no sabemos cuánto oxígeno hay. Oscuro, los cuerpos de tus amigos muertos al lado. Yo creo que el Dante que escribió El infierno con fuego se olvidó de este. Se olvidó del de hielo. Decía Carlitos, cuando lo entrevistamos aquella vez, que él sintió en ese momento como si Dios les hubiera dado la espalda o les diera una patada. Era como, y yo le decía, es como si la muerte se empecinara en llevárselos, porque después de haber sobrevivido todo eso, otra cosa, o sea, nos faltan almas, nos faltan cuerpos. Si tú te preguntás cuál es... ¿Tú qué pensaste? ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Por qué elige a unos y otros no? ¿Cuál es su forma de decidir las cosas? ¿Por qué a veces mueren los mejores y quedan los peores? Que la gente dice, bueno, si tenés fe o estarán buscando otro camino, tendrán otra misión, por eso murieron jóvenes. Yo te puedo asegurar que todos los que murieron jóvenes querían vivir. Tú quedaste inconsciente también y en esa avalancha estuviste mal y te abandonaste en ese momento. Es que yo no podía hacer nada, era como estar enterrado en concreto. Traté de luchar, de salir y no podía mover un dedo, nada. Y me acuerdo que lo único que pensé fue, qué extraño. Y ahí dejé de luchar, qué extraño, me voy a morir en una avalancha. Nunca pensé que me iba a morir en una avalancha. Y me entregué porque no podía hacer otra cosa. Hasta que
Hasta que en ese momento alguien me saca la nieve de Carlos la dice cara. que fue él. Que te Carlos encontró. siempre Dice que fue él todo. estaba en todos lados. Este era como el hombre araña. Estaba en todos lados. Exacto. Ustedes en esos 3 días que estuvieron enterrados, porque estuvieron 3 días ahí, ¿no? Bueno, Tuvimos 3 días en enterrados. nevados, no se puede decir enterrados. Enterrados donde decíamos, bueno, tu mente se achica de una forma, no podíamos tener futuro. El único pensamiento que podíamos decir es, si estamos respirando, estamos vivos. No había mañana, pasado. La gente que está mirando este programa que dice, bueno, ahora cuando termine Marisela voy a la heladera y como un sándwich o algo, o me voy a dormir. Tienen otros pensamientos que es hacia donde su mente los lleva. Claro. Ahí era, si estamos respirando, estamos vivos. Vamos a luchar hasta que dejemos de respirar. Y es increíble, antes ustedes estaban muy bien, incluso en ese momento extrañaban esa comodidad que tenían anteriormente. Es decir, que el hombre va bajando su techo de aspiración y de exigencia a medida que las circunstancias Te exigen. lo obligan y lo Exacto. fuerzan a esto. Ustedes salen 3 días después, afuera, Sí. y ahí tú tomaste una decisión. Yo creo que la decisión que yo he tomado allí, las he tomado desde el principio. Todas las decisiones, soy un tipo muy pragmático, muy práctico. Y yo dije, chicos, de acá la única manera es salir de acá. Yo no me voy a quedar con ustedes acá. Yo me voy, porque si me quedo acá en la montaña nos va a matar. Nos matan, los mejores alpinistas mueren en las montañas. Nosotros no somos alpinistas. Nadie vive en las altas cumbres de las montañas. Y las montañas nos van a terminar matando. Ya nos mataron 8, 9 con la avalancha. Nos van a matar de frío. Yo me voy a ir. Y Dijiste algo que me llamó la atención también, que era paradójico, que esa avalancha los había ayudado a permanecer más tiempo con vida. Eso lo dijiste también en uno de los reportajes. ¿Por qué? Por más cuerpos que claro, no. alimentarse. O sea, la avalancha, primero que nos mejoró la temperatura dentro del avión, porque era como un iglú. Y además nos dio un mes más de tiempo allí, porque teníamos 8 cuerpos más. Claro, y protegidos también de los De malos tiempos y las tormentas. Las que había. tormentas, o sea, las tormentas pasaban ahora por arriba del avión. Cuando Claro. antes le pegaban al avión el viento, Bien, esos vientos helados blancos que hay a esas alturas Sí. son tremendos. bien. Y ahora pasaban por arriba. Toman la Nosotros éramos decisión, como unos conejos que nos metíamos adentro. toman ustedes la decisión, ya se habían hecho varias expediciones y ustedes toman la decisión de irse. En el caso tuyo, te nombran un poco líder natural. Eras el que estaba más claro, más empecinado y por fin, ya después de muchas expediciones fallidas, se fabrican los elementos suficientes para irse al oeste y subir unas montañas que se veían altísimas ahí. Es que nosotros estábamos totalmente equivocados de dónde estábamos. Habíamos encontrado un mapa en la cabina del avión. Hicimos 1000 cálculos de velocidad del avión, dirección de vuelo, altura, vientos en contra, un montón de cosas. Y nos daba que estábamos cerca, a 6, 7, 8 kilómetros de un pueblo chileno. Pero una de las variables en esa ecuación estaba mal, que era la dirección de vuelo. Claro. Entonces, en vez de estar donde estábamos 140 kilómetros más al este. Entonces decíamos, tenemos que subir solo una montaña y después nos salvamos. Claro. Pero no sabíamos que había 140 kilómetros adelante. Una montaña, otra montaña. Antes de irte le diste el zapatito a Carlos y dijiste algo que Carlos mencionó anteriormente. Si tienen que disponer de mi madre y de mi hermana, Sí. háganlo, como dándole permiso. ¿Tú también tenías miedo de que llegara el momento, si te quedabas ahí, que tuvieras que hacerlo? Claro, es una situación donde muy pocos seres humanos en la historia tienen que haber llegado a ese tipo de decisión o de pensamiento. Porque yo también me calculaba, va a llegar un momento que los únicos cuerpos que queden van a ser el de mi familia. ¿Qué ser humano va a tener que sobrevivir de esa manera? Yo digo, para eso, si me voy, si son los últimos 2 cuerpos, quiere decir que nos vamos a morir después. De la muerte más lenta que tú te puedas imaginar. Entonces me voy a morir cayéndome de un precipicio o intentando salir. Así es que decidiste ¿Qué hacerlo querés? ¿Que intentando salir. morirte quemada de una hoguera o de un tiro? No, es un más acto rápido de un tiro. heroísmo, es una persona pragmática, además, Pragmática. que tomas decisiones sumamente rápidas. Exacto. Creíste que subiendo esos picos altos, altísimos, 14.000 pies o algo así, Sí. detrás estaban los verdes bosques, los verdes valles de Chile. Exacto. ¿Qué encontraron cuando subieron? Cuando subimos, yo me acuerdo, ese es uno de los momentos que define mi vida para siempre después, porque subo, antes que Roberto, él venía atrás mío y subo y veo lo que hay del otro lado y me doy cuenta que estoy en el medio de la cordillera de los Andes. Montañas, montañas y nada más que montañas. Y Desesperante ese momento. son momentos donde estás muerto. 3 días les tocó subir con muchísima dificultad. 3 días.
subir 3 días hasta esa cumbre y después ver que estás muerto. ¿Pero qué decisión tomaste? Y ahí en 1 minuto y medio, 2 minutos, le dije a Roberto, yo sigo, para atrás no puedo volver. Cada paso que dé voy a estar más cerca de mi padre. Y si mi cara pega contra el piso, no me levanto más. Bien. Y me dijo, ahí inició esa odisea de 10 días bajando los Andes, cosa que nadie pudo creer que ellos fueron capaces de hacer. Vamos a hacer ese relato y, por supuesto, el del rescate y las lecciones al final. Ya regresamos. Dos chicos de 21 años en ese momento tomaron una decisión, lo hizo el líder Nando Parrado, vamos a seguir caminando, vamos a cruzar la cordillera de los Andes hasta donde nos lleve y si tenemos que morir en el camino, así lo haremos. Una decisión muy valiente, una decisión que le salvó la vida a todos tus compañeros. De ese proceso, de esa bajada que ustedes hicieron en esos 10 días, bueno, 7, entre 3 y 7, ¿qué fue lo más duro? ¿Llevaban poca carne? ¿Se les fue dañando en el camino? claro, nosotros pensamos que íbamos a llegar en un día y nos llevó 10 días y medio. O sea, no sabíamos hasta dónde iban a dar nuestras fuerzas. Roberto ya estaba al límite, ya al borde de la muerte. Hubiera podido caminar un día más, tal vez. Yo ya no tenía mucha... No es que uno esté cansado, el cuerpo se autoconsume. Se consume la grasa, los músculos, después empieza a consumir los órganos, las cuerdas vocales. Todo. El cuerpo se autoconsume y uno se cae y no se puede levantar. Yo perdí 90 libras, casi 40 y pico de kilos. Y llegué al límite de mis fuerzas, Pero seguías caminando. Claro, yo cada paso que daba decía, estoy más cerca de algo, pero no sabía cuán cerca. Si uno corre una maratón, el Ironman, lo que sea, corre la maratón de New York de ida y vuelta, la corre 4 veces seguidas, te cansaste y vas para tu casa. Acá si parabas te morías, esa es la única diferencia. Entonces nosotros caminábamos 10, 12, 14, 18 horas y descansábamos 10, 12, 20 horas y caíamos. ¿Tú crees que cualquier persona, bajo esas circunstancias, con tu forma física que era débil, pero tu espíritu hubiese hecho lo mismo, ¿no? O sea, ¿o tú crees que lo tuyo es heroico, realmente extraordinario? Yo creo que las situaciones definen a las personas. Yo creo que si se prende fuego este estudio de televisión, todos los que estamos acá vamos a actuar de una manera diferente. A lo mejor yo soy el que más miedo va a tener y uno hasta que está en una situación límite no sabe. Todo es teoría. O sea, de todos los que están acá, a lo mejor solamente un tercio iba a sobrevivir en los Andes. ¿Cuáles? Todos dicen, yo iba a sobrevivir. Depende de esa naturaleza, ese carácter que a lo mejor... Pero solo lo encontrás en las situaciones límites. Extremas. Yo no te he preguntado sobre tu fe. Ustedes venían de un colegio católico, eran niños bien educados dentro de la fe. Estando en esa situación, ¿en algún momento te acercaste más o te alejaste o simplemente...? Yo creo que es como un sí, un no. Me acercaba y me alejaba, ¿no? O sea, por un lado le pedía que nos diera fuerzas para seguir y por otro lado le preguntaba, ¿por qué nos haces pasar esto si sos tan magnánimo? Si sos el Dios del amor, si sos la bondad, ¿por qué tiene que morir mi hermana y tienen que morir los mejores? ¿Por qué? ¿Qué prueba es esta? ¿Cuál es la prueba? Explícamela, decía, y no la entendía. Entonces era un ir y venir, ¿no? Llegaron por fin a un punto donde divisaron un arriero, Sergio Catalán, en un caballo. Un campesino que iba ahí que una vez al mes a esa zona. Sí, él estaba cuidando su ganado, estaba subiendo a ver si había pasto para su ganado en las veranadas que se llaman de la montaña. Sí. Y lo vimos, pero estaba a través de un río. Entonces nos tuvimos que comunicar con él con una piedra, con un papel. Y en ese papel escribiste la carta más importante de tu vida. Escribí la carta, sí, que ha sido estudiada en la Universidad de la República en Uruguay como el compendio sintético que más información da. ¿Qué decía? Decía, vengo de un avión que cayó en la montaña, soy uruguayo, tengo 14 amigos heridos arriba, necesito ayuda, no sabemos dónde estamos, por favor, ayuda. ¿No? O sea, ¿Y no la firmaste? Y no la firmé porque estaba tan apurado que digo, a este señor, ¿por qué le va a importar mi nombre? ¿No? O sea, voy a perder 5 segundos más o 8 en esta situación límite y se la tiré y no la firmé. Entonces, cuando él la lleva a las autoridades,
Todo el mundo le preguntaba, ¿y quién es? ¿Y por qué no la firmó? No creían, no podían creer, No podían creer. que podían ser ustedes. El mundo había olvidado, el mundo había pensado, las familiares de ustedes que estaban muertos Mi hace padre tiempo. Claro. pensaba que estábamos todos muertos. Fueron rescatados, vinieron al rescate. El pobre arriero tuvo que viajar a caballo 10 horas, ir y volver. Y cuando te montaste en esos helicópteros... Claro, llegan los helicópteros y preguntan dónde están. Y yo les marco en un mapa donde me parecía que estaban. Decía, no, no puede ser. Un ser humano no puede haber hecho lo que hicieron ustedes, cruzar esta cordillera con ese equipo, con esos zapatos. Y yo, ellos están ahí. No los vamos a encontrar nunca. Entonces me dicen, tenés que venir con nosotros. Y me subí a ese helicóptero con mucho miedo y finalmente cruzamos toda la cordillera de los Andes y los encontramos, ¿no? Y ese momento, ¿incluso sacaste el zapatito o es un asunto de película? No, eso es de película. Eso es de película. Ese es de película. Ese momento... Fue muy emocionante para mí. Lo que pasa es que el helicóptero daba vueltas y el helicóptero no podía bajar porque el piloto no sabía qué había abajo, si había grietas o no. Y yo trataba de contarlos, a ver, pero no los podía contar. Conté 8, 10 y digo, bueno, a ver cuántos. Por ahí había varios que estaban muy mal cuando yo me fui. Claro, y pensaste que se habían muerto. Se habían muerto. Bueno, fueron rescatados estos jóvenes, el mundo se chocó, se impactó con la noticia de que se alimentaron. Pero yo vi en un corto que un periodista, el primero que estaba en el lugar, le preguntó a Roberto Canessa de qué se habían alimentado. Y él trató de empezar a explicar y tú dijiste, por favor, no toques el tema, no hables de ese tema. Ustedes lograron una explicación que el mundo entero... Claro, yo le dije, hagámonos todos juntos. Sí. O sea, no agarremos un periodista por acá, otro por allá, otro por allá. Todos juntos. Todos sabemos lo que es la prensa amarilla, agarran un título y lo desparraman y después dicen cualquier cosa. Entonces, al volver a Montevideo hicimos una conferencia de prensa en nuestro colegio, todos los supervivientes, y había 200 o 300 periodistas de todo el mundo. Y Pancho Delgado dio una explicación absolutamente fantástica, de una humildad, de una claridad tan espectacular, que después dijimos, ¿hay alguna pregunta? Se levantaron todos los periodistas a aplaudir. Porque hablaron de que era como la comunión de Cristo. Era como una comunión, el cuerpo de Cristo que nos dio la vida. Y fue una manera de explicarlo en ese entonces. Hoy el mundo está mucho más avanzado en todas esas cosas. Es distinto. Es distinto, pero... Se hubiese tomado, pero aún así siempre llama la atención. Y yo estoy seguro que mucha gente del público estaba esperando ese momento cuando se hablara de eso. Y yo quiero recordar al público que mañana ya hemos terminado el programa. Nos hubiera gustado que habláramos de muchas más lecciones. Quisiera, antes de dar los ganadores, enumerar 2 o 3 de ellas que a mí me llamaron la atención. La del liderazgo compasivo. Sí. Lo importante que es el liderazgo compasivo para inspirar a los demás. Sí, un líder no siempre tiene que ser vertical y autoritario, sino que puede liderar tal vez sin darse cuenta, con el ejemplo, con las acciones. El resultado de un líder... La gente me pregunta, ¿cómo se hace un líder? ¿Qué es un líder? Y no se estudia para líder. O uno primero tenés que ser líder de tu propia vida. Y después lo que demuestra el liderazgo es lo que hiciste. El resultado de lo que hiciste demuestra tu liderazgo, en lo que sea. Claro. Si dicen, es un buen líder, es un buen capitán de un equipo de béisbol, pero pierde todos los partidos, no es un buen líder. Ahora, si gana todos los campeonatos, es un buen líder. Fuiste un líder extraordinario que salvó a todos esos jóvenes y mañana todos ustedes van a poder disfrutar de todas las lecciones que este hombre puede darnos en esa charla magistral, Milagro en los Andes, redefiniendo lo imposible. Los ganadores de las 2 entradas son Carol Suárez, Milagro en los Andes, Carol Suárez y Albertón 122. Se les estará contactando, ellos fueron los primeros que dieron las respuestas correctas. Nando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se me dio por fin. ¿Viste? 10 años después. 10 años después. Todo llega. Pide que se te dará. Un placer estar aquí en Santo Domingo. Un placer y un honor haberte conocido a ti y a tu hermosísima esposa. Tienes una mujer bellísima, unas hijas bellísimas y una vida maravillosa. Gracias a ti. Gracias. Señores, hasta mañana. Espero hayan disfrutado de este programa.